¿Cuál es la gran idea de la interpolación lineal? Como habíamos estado viendo, eh, en la literatura, ustedes muchas veces se van a encontrar esta clase de puntos con mucha separación, principalmente estos de acá, y a ustedes les va a interesar un valor en específico. Entonces, para encontrar ese valor, los métodos numéricos que se suelen utilizar son el de interpolación. Entonces, la interpolación más sencilla es la interpolación lineal y es precisamente el tener, el ver dos puntos que pasen perdón, una recta que pasa por dos puntos, x0, y0 y x1, y1. Y entonces, el segundo método, y el que quedamos de ver el día de hoy, es cómo funciona la interpolación polinomial. Y en la interpolación polinomial, lo que se piensa es cómo podemos hacer un, una función, un polinomio que pase por n puntos. Entonces, como ustedes vieron en sus clases de cálculo y de álgebra, pues a n puntos les corresponde un polinomio de grado n-1. Para 2 puntos tenemos un polinomio de grado 1, para 3 puntos tenemos un polinomio de grado 2, y así sucesivamente. Entonces, los primeros polinomios que se interpolaron lo hizo el buen Newton por un algoritmo que se llama diferencias finitas. Y ese es el algoritmo que generalmente se ve. Pero, particularmente, a mí no me gusta ver el de diferencias finitas porque es muy complejo de programar y existen algoritmos más rápidos que obtienen el mismo resultado. En particular, el buen Lagrange creó los polinomios de Lagrange, que es un polinomio que pasa por n puntos. Y él demuestra que un polinomio que pasa por n puntos se puede definir como x menos xj entre x y xj por yj por el producto de estas fracciones. Y hay una segunda cosa que demuestra, y es que la línea que pasa por 2 puntos es única, el polinomio de grado 2 que pasa por 3 puntos es único, el polinomio de grado n que pasa por n+1 puntos es único. Entonces, no importa cómo encontremos los coeficientes del polinomio, lo único que importa es que pase por los n puntos. Y entonces, este algoritmo de Lagrange es considerablemente más sencillo de programar y es el que quiero que veamos ahora. Entonces, para empezar este código, lo primero que tenemos que hacer es importar bibliotecas. Y las bibliotecas que generalmente vamos a importar pues es NumPy, y generalmente se importa como NP. Y la otra biblioteca que vamos a necesitar importar es para graficar. Las bibliotecas que se utilizan para graficar son dos, es matplotlib.pyplot as plt, que esta es como la clásica que se ha venido usando en ciencia en Python durante casi 10 años. Y la nueva, que se utiliza mucho ahora en ciencia de datos y en machine learning, que es Plotly, y generalmente se importa junto con format plot y import plotly.graphicObjects. Object as go. Esas serían las que normalmente se estarían utilizando. Entonces lo corremos y vemos si lo importó. ¿Hasta aquí hay alguna duda de qué librerías vamos a importar y por qué? ¿Puede colocar la letra un poco más grande, por favor? Ok. Bit preferences settings text editor y
Font. Vamos a ponerla en 24, si no más recuerdo. Ahí está. ¿Y se alcanza a ver? Sí, gracias. Ok. Plotly graphic object. Es con object nada más. Es graph objects. Ok. Ya decía yo. Muy bien. Entonces, could be resolved pilots. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de que no está en un py? A ver, denme un segundo. Esto pasa por cambiarnos. Ok. El VS Code no está funcionando. Entonces, vamos a regresarnos al buen Spider. Vamos a hacerlo ahí. No entiendo por qué cada vez que quiero dar clases se pudre Jupyter. Creo que no lo he configurado de manera correcta. Entonces, ok. Vamos a hacerlo a la antigüita. Con pizarrón y con Spider. Entonces, ¿cuál es la idea de la interpolación polinomial? Estamos viendo el pizarrón, ¿no? Sí, estamos viendo el pizarrón. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ustedes tienen puntos. Van a encontrar puntos. Entonces van a encontrar esta clase de puntos, ¿no? Y entonces, ustedes pueden aquí ajustarle una recta a estos puntos. Con otro color. No me gustó que sea el mismo. Entonces, ustedes pueden ajustarle una recta, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ajustarle rectas a estos puntos. Pero alguien agarraría y diría, pues esta recta realmente nunca va a ajustar de manera correcta estos puntos. Entonces, lo que realmente deberíamos estar haciendo sería ajustarle cosas de orden mayor. Algo así, ¿no? Como una parábola. Y entonces lo que llega el buen Newton y el buen Lagrange es a decirles que a 3 puntos ustedes pueden generar un sistema de ecuaciones x1, y1, x2, y2, x3, y3. A estos 3 puntos ustedes pueden ajustarles un polinomio de grado 2 que pasa exactamente por estos 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un polinomio de grado 2 tal que a más bx más n, x cuadrada, ¿no? Y p de x1 pues es y1, p de x2 es y2 y p de x3 es y3. Y entonces ustedes tienen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues los coeficientes de cada una de las x, ¿no? X al cuadrado, x y x a la 0, que sería 1. Y entonces el buen Newton agarra, desarrolla esto, lo desarrolla para polinomios lineales y para polinomios de orden 2 y encuentra un método que se llama el método de diferencias finitas. Y con eso encuentra el valor de ABC. Pero luego llega el buen Lagrange y dice, vamos a generalizar esto. Y entonces genera se da cuenta de que puede escribir esto como x menos x1 por x menos x2 entre x3 menos x1 por x, no, 3 menos x2 por y3 más x menos x1 por x menos x3
entre x2 menos x1 y x2 menos x3 por y2 más, y el término 1 es x menos x2 por x menos x3 entre y1, no, perdón, entre x1 menos x2 por x1 menos x3 por y1. Y esto de aquí es un polinomio que pasa por estos tres puntos de grado 2. Y aunque se ve que está horrible esto, resulta que programarlo es relativamente sencillo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar las bibliotecas, ¿no? Entonces, la primera que vamos a hacer es import numpy a CentP. NumPy es la biblioteca de operaciones matemáticas más grande que hay y más usada en Python. Entonces, esta es como la biblioteca que siempre vamos a importar. Ya luego se fijan si lo usamos o no. Bibliotecas. Y la segunda que tenemos que importar son nuestras bibliotecas para graficar. Entonces, hay dos opciones para graficar. La primera de ellas, que es la que siempre me gusta usar, o mejor dicho, es la que siempre he usado, es matplotlib. Entonces sería import matplotlib.pyplot as plt. Matplotlib es una extensión que fue desarrollada hace como 9 años. Está diseñada para parecerse muchísimo a MATLAB. No sé si alguien de aquí haya utilizado MATLAB en alguno de sus diferentes laboratorios. ¿No le suena a nadie? No, Sí, Ok. pero no le he ocupado. Yo igual lo he escuchado, pero tampoco lo he ocupado nunca. Resulta que una de las herramientas que más se utilizaba para hacer análisis numérico por los experimentales era MATLAB. Tanto así que la universidad, la UNAM, compró la licencia académica de MATLAB y todos ustedes pueden bajar, descargar de DGTIC de manera legal MATLAB, que es un software bastante caro. Y al año siguiente se compró matemática. Yo fui de los que traté de impulsar otra clase de software porque no me gusta ni MATLAB ni matemática, pero ese es como el estándar que se ha venido utilizando. Y es como lo que todos los experimentales utilizaban para hacer sus gráficas. Y la otra herramienta que se utiliza es Origin, que es generalmente lo que usamos los teóricos. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, para hacer gráficas desde un artículo que estoy a punto de publicar. Entonces, se hacía para hacer esta clase de ajustes, hacer, en este caso, un ajuste parabólico, un ajuste de tercer orden, que es lo que vamos a ver hoy. Pero, pues vamos a hacerlo con Python, ¿no? ¿Por qué con Python? Porque primero es gratuita y segunda es como para donde está yendo la industria. La academia se está como orientando al análisis de datos mediante Python. Python se convirtió en el lenguaje más usado este año, ya de manera oficial. El año pasado fue de manera no oficial, que ya le había rebasado a C. Entonces, los dos lenguajes de programación más usados son Python y C. Y entonces, cuando la gente quería graficar, cosa que era muy difícil, de hecho, sigue siendo muy difícil de hacer en C. Si no me recuerdo, Brandon se los mencionó en una de las reuniones que tuvo con ustedes. Una de las grandes ventajas que tiene Python es esta librería, matplotlib.pyplot, porque es muy sencillo graficar. Entonces, vamos a hacer una gráfica rápido y este sería como el primer programa de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a definir una función, ¿no? Definir f de x. ¿Qué función quieren que grafiquemos? Alguien dígame una función, así al azar. ¿El logaritmo natural? Ok. Entonces, np.log x. Entonces, el logaritmo natural como tal ya está definido dentro de NumPy. Entonces, vamos a hacer eso y luego vamos a hacer que nos grafique. Entonces, para graficar necesito tabular algunos datos.
Entonces, para tabular mis valores X, lo vamos a hacer con arrange. Arrange funciona como funciona range de manera natural, crea una lista de valores, pero a diferencia de range que solo genera valores enteros, arrange, np.arrange, numpy.arrange, genera valores desde A hasta B en pasos de H, donde A, B y H pueden ser valores reales. Entonces, por ejemplo, vamos a darle de 1 a 100 a 10 en datos de 0.1, ¿no? Entonces, np.arrange funciona igual que range, pero con números reales. Pregunta para los que tienen celular como Hugo. ¿Sí alcanzan a leer o hago más grande la letra? ¿Así está mejor? Sí, así está bien, profe. Ok. Entonces, esto pues me debería generar 100 valores, ¿no? Desde 1, bueno, de hecho 90. Desde 1 hasta 10 en pasos de 0.1, ¿no? Entonces lo corremos. Entonces, ok. No lo he guardado. Entonces que sea graficar. Así lo vas a poner, ¿no? Graficar. Save. Entonces lo corremos. Y marca error. Es return. Es return. Lo corremos y pues nos genera un arreglo desde 1 hasta 1 antes de 10, ¿no? Entonces si queremos agregarle hasta 10, hay que aumentarle 0.1 para que sí me genere de 1 a 10, ¿no? Entonces, np.range me genera valores de 1 a 10, de 0.1 en 0.1. Y luego, pues me gustaría evaluar la y como f de x, ¿no? Entonces vamos a decirle que sea precisamente eso, f de x. Y Python tiene una cosa muy interesante. Esta definición, cuando yo definí la función, yo nunca dije que iba a ser x, ¿no? Yo no dije que x iba a ser un real, que iba a ser un entero, que iba a ser un arreglo en este caso. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo le paso una función, en este caso una lista, lo que me va a regresar la función es otra lista del mismo tamaño que la que le estoy pasando. Entonces, si aquí tengo 99 valores de 1 a 10, pues acá voy a tener 99 valores del logaritmo natural de esa lista. Y ahí está, ¿no? ¿Sí queda claro esto? Sí. O sea, como yo le estoy pasando, le paso una lista a f de x, me va a regresar otra lista. Pues, por ejemplo, si yo le pasara print 0.5, f de 0.5, ¿cuánto es el logaritmo natural de 0.5? ¿Alguien se acuerda? Menos 0.69, ¿no? Entonces, si yo le paso un solo valor a la f, me va a regresar un valor. Pero, por ejemplo, si yo le paso 2, no sé, ¿cuánto es el logaritmo natural de e? 1. Entonces esperamos que nos regrese 0.69 y 1, ¿no? En una lista. Y pues nos regresa menos 0.69 y 1 como una lista. Entonces, si yo le paso un escalar, me va a regresar un escalar. Si yo le paso un vector, como este es el caso del vector X, me regresa un vector. Si yo le paso una matriz, ¿qué creen que me va a regresar? Igual a una matriz, ¿no? Entonces me va a regresar una matriz, ¿no? Otros valores del 10 y... ¿cuánto vale el logaritmo natural de 0? Está indefinido, ¿no? Entonces es menos infinito, ¿no? ¿Si alcanzan a ver que nos regresó menos infinito?
Sí, dice. Entonces resulta que en NumPy están definidos todos los números reales desde menos 4000 y fracción a 4000 y fracción en notación científica. Perdón, desde menos 1 punto algo por 10 a la 4000 hasta menos 1 punto y algo por 10 a la menos 4000. Y aparte está definido el infinito y el menos infinito. Entonces, NumPy ya les va a arreglar esa cosa de problemas, ¿no? Una pregunta, ¿esos límites los pone la computadora o los pone el programa? La respuesta es una mezcla de los dos. Existe un límite teórico de de cuál es el valor más pequeño y el valor más grande que puede medir el valor de tipo flotante, que es de era 1.2 por 10 a la menos 308, que lo vimos hace unas 3 semanas, y el valor más grande es como 2 punto y cacho a la 308 en notación científica. Eso es porque el punto flotante normalmente solo puede concebir, solo tiene 16 cifras para las cifras decimales. Así, estos de aquí, generalmente solo tiene 8 o 16, en este caso es 8, y tiene 3 cifras para el exponente de la notación científica. Entonces, esos son los límites de los números reales. Hay una versión extendida que se llama como de 32 bits, que tiene 16 decimales y tiene 5 para el exponente. Y las máquinas más modernas tienen 64 bits, que yo creo que ya todos ustedes ya están acostumbrados a que sus máquinas sean de 64 bits, ¿no? ¿Nunca escucharon esto de 16, 32, 64 bits? ¿Nadie de aquí es consolero? ¿Nadie le gustan las consolas? Sí, sí lo he escuchado, incluso también en la computadora de repente. Entonces resulta que cuando yo tomaba esta clase, se acababa de volver estándar los 32 bits. Y justo mientras yo estaba en la carrera salieron las computadoras de 64 bits. Ahora es estándar que prácticamente todas las computadoras tengan 64 bits y el límite sea algo así como por 10 a la 4000, el límite del exponente. Entonces, el primer límite, Hugo, es de la teoría, teóricamente cuántos valores tiene, cuántos valores puede admitir. Pero también existe un segundo error. Eh, una cosa es lo que nos dice la teoría y otra cosa es lo que realmente tiene un procesador. Sus procesadores, al final de cuentas, son cosas, pues físicas, ¿no? Físicamente están los transistores ahí. Y entonces, aunque en teoría todas las computadoras deberían tener exactamente el mismo límite para 64 bits, resulta que hay computadoras que no cumplen con todo el estándar y pueden tener un límite menor. Actualmente, y se los digo así de yo que me dedico a física computacional, el límite son los puntos flotantes de 64 bits. Entonces, por ejemplo, ustedes le pueden decir aquí a NumPy, por defecto va a utilizar 32 bits, pero le pueden decir que utilice D-type, es el tipo de flotante. Entonces podemos decirle que utilice float 32. Hmm, mp.float 32. Sí. Entonces, con 32 quiere decir que va a utilizar 32 bits y que el límite van a ser, si no me recuerdo, como 4000, 1 por 10 a la 4096, el límite de la notación científica. También está float 64. Sí, que mi máquina tiene 64 bits y pues también lo puede correr y ese ya debería estar como por 9000 el exponente. Entonces es considerablemente mayor. No sé si lo voy a aguantar mi máquina. A ver, corremos. No, todavía no es estándar.
El flotante más de mayor capacidad, que les digo que ya está como en, 16, en 1 por 10 a la 16.000 o a la menos 16.000 en números chiquitos, es el de 128 bits. Eh, ¿Qué máquina sí lo puede correr? Las máquinas que tengan una tarjeta NVIDIA Tesla o que tengan una tarjeta Intel. Se me fue, ¿cómo se llama? ¿No es Phenon? ¿Xenon? No me acuerdo ahorita. O que tengan un AMD Threadripper de última generación. Tiene también incorporado 128 bits. Entonces, a ustedes les va a tocar que 128 bits se vuelve el nuevo estándar en cuanto a números reales. Hasta ahí sí queda claro un poquito de la historia de los números reales. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí, gracias. Entonces, pero todo esto era para graficar. Entonces, ¿cómo se graficaba con Matplotlib? Pues lo que hacían ustedes era agarrar y poner plt.plot x, y. Entonces, esto lo que literalmente va a hacer, va a agarrar los puntos de x y los puntos de y y me va a hacer una gráfica. Y para mostrarla, solo había que poner plt.show. Y con eso, a ustedes les generaba una gráfica. Y pues les comparto mi pantalla completa. Entonces, esto es como se ve la gráfica. Entonces, graficar con Matplotlib era extremadamente sencillo. Entonces, por eso es que a mí me gustaba dar Matplotlib. La otra biblioteca para graficar, pero bueno, aquí viene el caveat. ¿Por qué Salvador y Brandon insistieron tanto en que viéramos Plotly? Matplotlib funciona muy bien cuando ustedes están utilizando el código directamente como .python, pero el problema es que varios de ustedes, incluyendo Salvador, ya no están utilizando directamente la programación en Python, sino que están utilizando Jupyter Lab o Jupyter Notebook. Y el problema es que Matplotlib no funciona en Jupyter Notebook o no funciona siempre. Y entonces, como la mayor parte de Machine Learning y de análisis de datos se están haciendo en Jupyter Lab, se generó una nueva biblioteca explícitamente diseñada para eso. Entonces, esa biblioteca es Plotly. Y hay dos de ellas que funcionan bastante bien. La primera, que es la que yo aprendí a manejar en estas vacaciones, es Plotly Express. Y el estándar es llamarlo como PX. ¿Y qué ventajas tiene Plotly Express? Entonces, aquí graficamos con Matplotlib, ¿no? Entonces, Plotly Express estaba diseñado para reemplazar a Matplotlib. Y entonces se puede hacer px plot x, y px.show, si no más recuerdo. Entonces, no es plot. Entonces vamos a hacerlo con scatter. Ese sí sé que sí existe. ¿Cómo que no existe scatter? Mendoxe, Nanay. ¿En serio? ¿No existe scatter? Eso pasa por estar jugando últimamente con Plotly. Ya sé qué pasa. No lo invoqué de la manera correcta. Entonces, para invocarlo bien, se tenía que generar una figura como pxFigure y luego la figura era la que tenía scatter. Y es la figura la que se mostraba. Si no me recuerdo, eso sí ya debería ejecutarse. No, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto?
Si quitamos la figura, scatter, ¿cómo que no tiene scatter? ¿Sí lo instalé bien? Ah, es que Plotly Express no tiene, era scatter, en minúscula. Ya me acostumbré a utilizarlo con Graphic Objects. El problema es que cuando ustedes ejecutan Plotly en, digamos, en consola, en línea de comandos, no se ve la gráfica. Esto realmente solo funciona si ustedes están en Jupyter Lab. Entonces, déjenme ver si abre mi Jupyter Notebook y lo hacemos rápido ya. Para que vean este código de cómo se daría con Scatter en Jupyter Lab. ¿Sí se está viendo Jupyter Lab? ¿O no se está viendo? No, no sé. Bien, Ok, ¿ahora sí lo están viendo? ya. Ok. Entonces, Facebook, haremos esto y ya estamos en Jupyter Lab, ¿no? Entonces vamos a hacer una gráfica diferente acá. Ok. Estoy abriendo otro código. Open. Entonces vamos a generar uno nuevo. No sé dónde lo está generando, pero vamos a generarlo aquí, ¿no? Entonces vamos a importar las bibliotecas. Importar bibliotecas. Entonces import numpy snp import y vamos a importar también matplotlib para ver si funciona en JupyterLab y vamos a importar plotly express as px, ¿no? Vamos a correr y ya corrió, ¿no? Entonces x, vamos a generar nuestro arreglo de x, ¿no? Vamos a definir nuestra función f de x y vamos a hacer una función más divertida. A ver, otra que no sea el logaritmo. ¿Qué otra función se les ocurre? ¿Coseno hiperbólico? ¿O no tan divertida? Está bien. Coseno hiperbólico de x, ¿no? Entonces x vamos a hacerlo con range. Range. Y coseno hiperbólico. Vamos a hacerlo de 0. Vamos a poner el coseno normal, ¿no? Para ver que sí funcione. Y ya luego ponemos el hiperbólico. Coseno de dónde es interesante. De 0 a 2pi, ¿no? 2 por pi. Para poner pi, pi viene definido dentro de NumPy. Entonces, te pueden poner np.pi y va a tener muchísimas más cifras de las que ustedes se pueden saber. ¿Qué tantas cifras se saben de pi? Una, Una. ¿Cuál te sabes, mi querida Karen? 3.14, no es cierto, son más. 3.1415 y ya. Esas son las que yo me acuerdo. Igual yo. 3.14, 15, 92, 65, 3, ¿no? Entonces, ya, con esas son suficientes, ¿no? Y vamos a decir que y sea igual a f de x, ¿no? Y ejecutamos esta celda. ¿Qué pasó? Return f de x. Ah, le puse x minúscula, ¿no? Y es x mayúscula. Entonces aquí ya le podemos pedir que nos imprima x, y. Y pues sí nos lo imprime, ¿no? Hasta aquí todo bien. Ok, A mí me parece, ay, perdón. ¿qué pasó? A mí me parece error, no sé por qué. Es que, ¿Qué error te parece, Juan Carlos? ¿perdón? ¿Qué error te parece, Juan Carlos? Eh, dice que no está definido pipe
Plotly, pero, o sea, ahorita que estábamos en Spider sí podía graficar y todo, y copié el código tal cual y lo pegué y no jala. Entonces, quizá, Eso puede. ¿Cómo ejecutaste Jupyter? este, ¿cómo, perdón? ¿Cómo importaste, cómo abriste Jupyter? Abrí Anaconda y luego desde ahí le di en abrir. Ok. Lo que te está diciendo que no existe Plotly o que la línea está mal. ¿No te acuerdas? Eh, no, dice que no está, pero si no, ahorita lo... Trata de instalarlo de nuevo y reinicia Anaconda. Cierra Anaconda físicamente. Cierra Plotly, cierra Jupyter, cierra Ujú. Anaconda y vuelve a arrancar Anaconda. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar primero con Matplotlib, ¿no? Entonces, plt.plot x, y plt.show. Entonces, el problema que siempre tenía yo era con los que utilizaban Jupyter, era que a algunos sí les aparecía la gráfica, pero a la gran mayoría no. Entonces, a veces se corregía poniendo matplotlib.inline, si no me recuerdo, y con eso se les corregía a muchos de ustedes. Matplotlib, sí, eso sería algo así como... No me acuerdo exactamente cómo era ahorita la línea, la verdad, pero así era como se le corregía y ya empezaba a aparecer la gráfica. Pero el buen Salvador y Brandon, que les gusta mucho programar en Jupyter, o por lo menos lo hacen más que yo, empezaron a encontrar este, otras bibliotecas para graficar. Y la que como que más convenció a ellos era Plot. Entonces, toma y fig.show. Entonces lo corremos. Perdón. X igual a X, Y igual a Y. Ahora sí lo corremos y ahora sí ya quedó. ¿Por qué me convencieron a mí hace una semana de cambiarme a Plotly? Bueno, aparte de que funciona mejor que funciona en teoría igual que Matplotlib, era que tenía funciones como el zoom interactivo que eran muy útiles y directamente ustedes podían descargar la, la gráfica como un PNG y exportarla. El problema con Matplotlib que yo me encontré era que era considerablemente más difícil de aprender a usar. Entonces por eso le pedí a Salvador y a Brandon que le dediquen una semanita, probablemente en un par de semanas, explícitamente a aprender a graficar con Plotly. Entonces, este nada más sería como una introducción rápida de cómo se grafica con Matplotlib y con Plotly. Y lo que les puedo decir es que Plotly Express es casi igual de sencillo que graficar con Matplotlib. Simplemente le ponen ustedes plot y que se los muestre. Entonces, si quieren, si lo dejamos, esto nada más es graficar.